Hola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones de Iglesia Centro, y tú varón que te conectas a este seminario Héroes de la Fe. Hoy vamos a ver nuestro último tema. Vamos a hablar de Apolos. Si gustas acompañarme, por favor, a Primera de Corintios 1, vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Primera de Corintios 1, del 10 al 13. Vamos a aprender acerca de los aciertos y posibles errores en la vida de este héroe de la fe, llamado Apolos. Dice la palabra de Dios: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Me acompañas a hacer una oración para que Dios hable a nuestro corazón a través de este estudio? Padre, y te damos gracias porque ponemos delante de ti esta palabra con el propósito de que tu Espíritu Santo nos hable, de que cada uno de nosotros podamos aprender de la vida de este héroe de la fe llamado Apolos. Que podamos cada uno de nosotros ser pregoneros de tu palabra y tener esa pasión por las almas. Gracias porque tú siembras esta palabra en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la naciente y próspera iglesia de Corinto, ubicada en Grecia, surgió un conflicto que el apóstol Pablo trató de resolver. En ella se estaba gestando contiendas en esta iglesia, había divisiones, porque los discípulos disputaban sobre la identidad de su progenitor espiritual. Algunos decían: yo soy de Pablo; otros decían: yo soy de Cefas o de Pedro; y otros decían: pues yo soy de Apolos; y otros decían: pues yo soy de Cristo. ¿Tú de quién eres? Bien saben la respuesta: todos nosotros somos de Cristo. Pero en la naciente iglesia, pues como que no se tenía muy claro este concepto de la paternidad espiritual. Para ellos esto era muy importante porque determinaba bajo qué cobertura espiritual se encontraba la iglesia. De manera que la familia de Cloe informó a Pablo lo que estaba sucediendo, por lo que Pablo les escribió con el fin de que, como dice aquí la escritura en el versículo 10, no haya divisiones entre ellos, y para que estuviesen unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y los confrontaba diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues claro que no. La respuesta es no. Fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Cristo no está dividido, y menos su iglesia, que es su cuerpo. Sin embargo, pareciera que había divisiones acerca de la paternidad en la iglesia de Corintio, dando a entender esta confrontación del apóstol Pablo, que el Padre espiritual y la cobertura por la cual funciona cada una de las iglesias es Jesucristo. Porque la iglesia no está fundada en la sabiduría de hombre alguno, sino en el poder de Dios. Lo interesante de este pasaje es que conocemos la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos quién fue Pablo y por supuesto quién fue Pedro. Pero en esta lista aparece otro nombre que, por el simple hecho de estar entre los que se encuentran en esta lista, nos habla de que era un varón destacado entre los discípulos de Jesucristo. Su nombre era Apolos.
Y al parecer el impacto de su ministerio fue tan fuerte que muchos lo defendían y lo reconocían como su padre espiritual. Por eso decían, pues yo soy de Apolos. ¿Quién fue Apolos? Su nombre aparece al menos 10 veces en el Nuevo Testamento, en diferentes cartas paulinas y en el libro de los Hechos. ¿Qué le parece si nos adentramos a su vida y conocemos quién fue este varón, que al parecer fue muy estimado entre la primera iglesia del Nuevo Testamento? Acompáñeme por favor al libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 18 a partir del versículo 24 hasta el versículo 28. Hechos 18 del 24 al 28, donde dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. Apolos, podemos ver entonces que era un judío, que había nacido en Alejandría. La ciudad de Alejandría, en los tiempos de la primera iglesia, era el centro de la cultura griega. Era la ciudad más grande e importante de todo Egipto. Era una ciudad cosmopolita y progresista. Los romanos conquistaron al mundo militarmente, pero los griegos conquistaron al mundo culturalmente. En la época del Imperio Romano, la cultura que verdaderamente prevalecía era la cultura griega. El Imperio Romano dominaba militarmente. Y bueno, todos los gobernadores eran romanos también. De manera que Apolos, además de ser un judío versado, era un judío que entendía la cultura y la sociedad de aquel tiempo. Es por eso que fue de gran bendición y de gran provecho para predicar el mensaje del Evangelio entre los griegos y entre los gentiles, a los cuales había sido llamado Pablo a predicar. Y el libro de Hechos da una descripción acerca de las virtudes de Apolos, que tanto bendijeron a la iglesia de Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Como diciendo, yo he llevado el mensaje del Evangelio a muchas ciudades, entre los gentiles, pero no he sido el único que ha edificado todas esas iglesias o esos lugares, sino Apolos ha regado también, ha llevado la palabra y ha permitido que germine también el Evangelio y que crezcan espiritualmente a través del conocimiento profundo que tiene de las Escrituras. Pablo reconocía el trabajo de Apolos. Vamos a conocer pues entonces cuáles eran sus características para imitar su ejemplo, para que todos nosotros podamos cumplir también nuestro ministerio de evangelizar, de ser portadores de buenas nuevas. En el libro de Hechos, en el capítulo 18, leímos varias de las características. Dice que Apolos era un varón elocuente. Número 1, Apolos fue un varón elocuente. La elocuencia es la facultad de hablar o escribir para deleitar. Yo me imagino entonces a Apolos predicando el Evangelio, pero no dando nada más doctrina y conocimientos acerca de la ley de Dios, sino que lo platicaba y lo narraba de tal manera
que era agradable a los oídos y la gente se interesaba. Exponía los argumentos de la verdad del Evangelio de tal forma que la gente quería oír más. Deleitar entonces es la facultad de escribir o de hablar para deleitar, para conmover y ejercer influencia en el ánimo del oyente, al saberle dar fuerza a las palabras, con gestos, con ademanes, con ese control de tono y volumen de voz. Él era un buen orador en pocas palabras. Por ejemplo, ¿qué le parece si leemos Salmo 139, 23 al 24? No es lo mismo que yo lo diga. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pues sí, lo estoy leyendo. A lo mejor no le imprimo mucho ánimo, como que no estoy creyendo lo que estoy diciendo. Pero, ¿qué pasaría si lo leo con elocuencia? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y Padre, guíame por camino eterno. Wow, como que cambia. Es una manera de hablar muy especial. Tal vez no estamos acostumbrados hoy en día, pero para los griegos era muy importante la sabiduría. Y había un lugar en Atenas llamado el Areópago, donde se juntaban los sabios para exponer las nuevas noticias, los nuevos descubrimientos, las nuevas formas de pensar crítica. A los griegos les interesaba mucho el conocimiento. Y Apolos era un varón que tenía conocimiento y sabía exponer adecuadamente el mensaje. ¿Y cómo sabes que tenía conocimiento? Porque la segunda característica de él es que dice la Escritura, ahí en el pasaje que leímos de Hechos 18, que fue un varón poderoso en las Escrituras. Se dice que alguien tiene poder cuando cuenta con la facultad, la potencia o la virtud para actuar o hacer una cosa. Tú tienes el poder de actuar, el poder de cambiar tu vida, de bendecir a tu familia, de tomar buenas decisiones. Tienes esa facultad. Otra cosa es que luego no la usemos, pero el poder para compartir puede venir de dos fuentes. Número uno, al ser uno hacedor de la palabra. Qué importante es poner por obra la palabra para después comunicarla. Los sinónimos de poder, pon atención, es autoridad, capacidad o facultad, derecho, influencia. Cuando Jesucristo, por ejemplo, enseñaba, Él enseñaba con autoridad, esto es, con poder. Y la gente le reconocía esta gran virtud. De manera que dice, por ejemplo, en Marcos 1:22, que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba con poder. Jesucristo también era poderoso en las Escrituras y como no, Él era el Verbo de Dios, Él mismo encarnó la palabra. Y esta autoridad o poder se debía a que Apolos, seguramente él no era como los escribas, como esas personas que denunció nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 23 del 2 al 5 dice, Mateo 23 del 2 al 5, en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Repite conmigo, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Estos eran los escribas y los fariseos. No tenían autoridad, no había poder en su mensaje, porque no ponían por obra la palabra. Es por eso que Jesucristo animaba a sus discípulos: guarden mi palabra. Si ustedes guardan mi palabra, quienes les escuchen la guardarán también. De manera que para poder ser poderoso en las Escrituras, debemos nosotros no solamente conocer la palabra, sino ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando nosotros vivimos la palabra, esa palabra produce vida en quienes nos escuchen. Y esa palabra va acompañada con señales, con prodigios y con milagros. De tal manera que el evangelio no es un evangelio solamente de sabiduría humana, sino de manifestaciones de poder. La palabra debe de ser utilizada para traer el reino de Dios aquí en la tierra y que se manifieste, para quitar cargas y no para ponerlas. Cuando tú escuches el mensaje, tú te vas a dar cuenta que es un mensaje de Cristo cuando produzca libertad en tu vida, cuando te quite de toda opresión, de toda angustia, toda tristeza, todo desánimo, cuando quite la religiosidad de ti y te lleve a vivir en la libertad que Cristo nos da. Ese es un mensaje de poder. ¿Cómo más podemos nosotros ser poderosos en las Escrituras? Aparte de conocer y vivir la palabra, número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Jesucristo les había dicho a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo recibirían poder, esto es, autoridad. En Hechos 1:8, ¿qué dice? Jesús, son sus palabras, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa el ser testigos? El llevar el mensaje. Ustedes van a testificar con palabras y con hechos que respaldan la palabra que están predicando. Y Apolos, aunque no conocía el bautismo del Espíritu Santo, porque leímos que solamente conocía el bautismo de Juan, por la palabra que había en él, se manifestaban señales y milagros. Por eso es que era poderoso en las Escrituras, cumpliéndose lo que Jesucristo dijo en Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. La palabra por sí misma, cuando es predicada, le acompañan señales. Si es predicada verdaderamente en el nombre de Jesús, con amor, con fe, con una autoridad que viene de Dios, las señales van a acompañar a esa palabra. Un mensaje de poder siempre irá acompañado con manifestaciones del poder de Dios, milagros, sanidades, libertades. Número 3, otra característica de Apolos. Fue un varón instruido en el camino del Señor. Se dice que una persona es instruida cuando está llena de conocimiento. Y Apolos tenía bastante conocimiento de la palabra. Y posiblemente conocía cómo funcionaba el mundo, porque pues él era de Alejandría. De ahí la importancia de prepararse uno, prepararse secularmente y prepararse espiritualmente. Entre más preparado estés tú, Dios te va a poder utilizar con mayor poder. Tu ministerio puede tener más alcance. Imagínate que no solamente puedas hablarle a personas que hablan palabras simples, sino aún a personas versadas. O que pudieras hablar varios idiomas. Tu ministerio puede tener más alcance. Yo me doy cuenta que yo he adolecido de esto.
Yo quiero esforzarme por aprender otro idioma para poder predicarle a otras personas y que el mensaje de Jesucristo pueda llegar a más gente. En fin, la idea es de que podamos capacitarnos tú y yo para que podamos ser instrumentos de bendición útiles en las manos de Dios y dispuestos para toda buena obra. Preparémonos de manera que el Señor pueda decir de nosotros, como dice 2 Corintios 3, del 2 al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que tú y yo podamos ser cartas escritas, que la gente pueda leer en nosotros, reconcíliate con Dios a través de nuestra vida. Qué hermoso, ¿no? La palabra debe de brotar de nuestros labios y de nuestro corazón con naturalidad, porque si rebosa en abundancia, pues de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Número 4, cuarta característica de Apolos. Fue un varón de espíritu fervoroso. Hablar de fervor es hablar de calor, de excitación, de deseo, de fogosidad o celo con que hacemos las cosas. Y Apolos era de espíritu fervoroso. Significa que él enseñaba con pasión, en una forma fogosa e intensa, con un gran interés de que la gente se acerque a Cristo. Es a lo que llamamos hoy en día unción. Había unción para predicar. Lo que él decía lo sentía, lo creía, lo vivía. Era auténtico su mensaje. No era un merolico, sino que verdaderamente había un fuego de Dios en su corazón. Y ese fuego es el que debemos de manifestar tú y yo. Y ese fuego se manifiesta primeramente en nuestra vida. Cada día, al buscar a Dios, al amar a nuestra familia, al amar a nuestros hijos, al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Y entonces vas a poder comunicar ese fuego también a aquellos para que se acerquen a Jesús. Quinta característica de Apolos. Fue un varón que hablaba y enseñaba con diligencia. Significa que lo hacía con disposición, con cuidado y con prontitud, porque esto es ser diligente. Cuidaba sus palabras, no solamente cuando compartía, sino cuando convivía con la gente. Sabía decir la palabra precisa en el momento exacto, con la intención adecuada. Era resuelto, era incansable y muy trabajador, porque así son los diligentes. ¿Qué tan trabajador eres? ¿Qué tan dispuesto estás tú a dedicarle tiempo, no solamente a cultivar tu alma, a cultivar tu espíritu, sino a llevar el mensaje del Evangelio? ¿Qué tanto le inviertes al reino de Dios para que otros se acerquen a Jesús? A una persona diligente, a una persona con estas características, se le abren las puertas en cualquier lugar. Sea empresa, sea una escuela, sea la iglesia. Yo creo que cualquier líder quiere tener en su equipo a personas como Apolos, que son diligentes. Número 6, sexta característica. Fue un varón con la capacidad de ser enseñado y seguir aprendiendo. En el momento en que tú y yo dejemos de seguir aprendiendo, dejamos de crecer, nos secamos y nos morimos. Pero mientras tú tengas hambre y sed de justicia, mientras tú permitas que Dios te vaya transformando y reconozcas áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas, tú vas a ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vas a ser como aquella florecita que surge en el campo y va creciendo hasta emanar su olor en plenitud. A partir
de Hechos 18, del versículo 25 en la última parte al versículo 26, podemos ver esta diligencia en el discípulo Apolos, esta capacidad de ser enseñado y de seguir aprendiendo, porque dice que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio, discípulos de Jesús, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿De qué le hablaron? Si nada más conocía el bautismo de Juan, ¿de qué bautismo crees que le hablaron? Pues del bautismo en Espíritu Santo. Y dice el proverbio, reza el dicho, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, pero corrige al sabio y te amará. Y Apolo será sabio. Y entonces amó la instrucción, amó la corrección. Yo quiero imaginarme que en ese momento Priscila y Aquila le dijeron, a ver, Apolos, ven para acá, mira, estuvo sensacional tu mensaje. Qué bien expones la palabra, eres elocuente, eres fervoroso, estás lleno de la palabra de Dios. Pero cuando hablaste acerca del bautismo de Juan, déjame decirte que no nada más existe el bautismo de Juan. Está el bautismo del Espíritu Santo. Jesús nos dio la promesa de que seríamos llenos del Espíritu Santo y que recibiríamos poder para testificar. Y tú eres un instrumento de bendición y Dios te quiere utilizar para testificar. Necesitas llenarte del Espíritu Santo para que todavía haya más poder y más unción en tu mensaje. Y seguramente oraron por él. Y Apolos fue lleno del Espíritu Santo. El corazón de Apolos era dócil para aprender. Apolos, al igual que el apóstol Pablo, recorría las iglesias enseñando el camino del Señor a los griegos y a los judíos. Fue un instrumento de bendición en las manos de Dios, un siervo útil. Es por eso que Pablo se refería de él diciendo en 1 Corintios 3:5, 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, como diciendo, yo tengo un don, Apolos tiene otro don. Dios a cada uno nos ha concedido dones. Ambos somos siervos del Señor. Siervos por medio de los cuales ustedes están creyendo y están creciendo espiritualmente. ¿Qué errores habrá cometido Apolos para que tú y yo los evitemos? La realidad es que no encontramos ninguno. Al parecer siempre se condujo con diligencia y con un buen testimonio. Tal vez lo único, tal vez, que se pudiera considerar como que no cumplió con las expectativas de Pablo fue cuando Pablo le pidió un favor a Apolos. En 1 Corintios 16:12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No sé si notas. En la Nueva Versión Internacional dice, en cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Yo quiero imaginarme esa plática. Llega Pablo y le dice, ¿cómo ves, Apolos? Échame la mano. Ve y visita a la iglesia de Corintios y edifícala. Mira que hay problemas, hay divisiones, hay discusiones. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son tuyos, que son de Apolos, otros de Pedro, otros de Cristo. La iglesia se está dividiendo y somos un solo cuerpo. Échame la mano y ve y visítalos. Y quiero imaginarme a Apolos diciéndole,
mira, en este momento no voy a ir. Ándale, ve, por favor. Y le insistió Pablo. Pero Apolos se mantuvo firme. No voy a ir. En este momento no. Iré cuando tenga oportunidad. Ahorita estoy ocupado. Y Pablo se quedó con ese sentimiento al grado que lo expresó en su carta. Mucho le rogué encarecidamente a Apolos que los vaya a visitar, pero no quiso, no tuvo voluntad de ir a verlos. Pero los visitará cuando pueda, cuando tenga oportunidad. Yo no sé cuándo se dio esa visita, ya no aparece en la Biblia. No sabemos tal vez los motivos de Apolos. Posiblemente oró y Dios no lo autorizó. O tal vez tenía otros pendientes. O tal vez por los pleitos que había en la iglesia de Corinto, no creyó prudente visitarles. No, ahorita para qué me meto yo en esos problemas, ¿verdad? A lo mejor hasta actuó con prudencia, pero Pablo no lo entendió. Pablo veía que podía ayudar a solucionar las diferencias y a mostrar un evangelio unido, pero Apolos tenía otra visión. Yo me acuerdo, este pasaje me recuerda cuando en una ocasión me invitaron a testificar y compartir el mensaje entre los hijos de los presos aquí del Cerezo de Cuautitlán, México. Y yo fui, compartí con los muchachos, con los niños, con los adolescentes el mensaje y les llevé algunas actividades y terminé. De repente se me acerca quien me invitó, el encargado de evangelismo, en aquel entonces un hermano muy querido, Fernando Espinosa. Y me dijo, Jorge, ¿cómo ves? Está terminando ya la alabanza en el patio principal con los adultos. ¿Te avientas el mensaje? Y yo le dije, no, espérate hermano, no me avisaste, yo no estaba preparado. Y me negué, no tuve voluntad de hacerlo. Y me fui a sentar en la barda, ahí al lado de los presos. El hermano nada más se me quedó mirando, puso cara de tristeza y me dijo, pues ok Jorge, lo respeto. Pero yo me sentí muy mal. Sentí como el Espíritu Santo me redarguyó y de repente aquí en mi mente la pregunta, Jorge, ¿no estás preparado? ¿Qué no debes de estar preparado en todo tiempo para poder testificar acerca de tu fe? ¿Hablar de Jesucristo que no es tu pasión? ¿No es tu mayor gozo? No, pues sí, Señor, perdóname. Levántate y ve y dile que sí lo vas a hacer. Y como resorte me levanté y voy con el hermano Fernando y le digo, Fernando, perdóname, sí voy a compartir. Ay, qué bueno, hermano, pásale, pásale, que ya está terminando la alabanza. Y ese día prediqué y muchísimos recibieron a Jesucristo. Yo bajé con lágrimas en los ojos. El hermano me abrazó. Qué bendición, hermano, gracias. Y yo más bien sentía vergüenza. Me sentía redarguido porque decía, Señor, perdóname, porque por mi culpa muchas personas no te hubieran conocido. Y a veces en vez de ser un instrumento de bendición, podemos ser una piedra de tropiezo. En vez de tener la disposición de poner nuestra vida y nuestros dones al servicio de Dios y dejar que Él nos use, porque es el Espíritu Santo quien nos da poder para testificar. Es su palabra, no es mi palabra, la que anunciamos para que la gente se convierta a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hace Él para que toda la gloria sea para Dios. Pero a veces no queremos dejarnos usar por Dios. Amado hermano, yo te invito a que no te pase lo mismo. Seamos como Apolos. Imitemos su amor y su pasión por las almas. Seamos mensajeros de buenas nuevas. Creamos que el Espíritu Santo está con nosotros y que las señales van a acompañar a la palabra de fe que predicamos. Seamos mensajeros de buenas nuevas. ¿Qué te parece si oramos para que esto sea una realidad en nuestra vida? ¿Me acompañas? Padre, y en el nombre de Jesucristo estamos orando para que a cada uno de nosotros nos utilices para comunicar tu mensaje, que podamos imitar el ejemplo de Apolos, ser un varón lleno de fe, lleno del conocimiento de tu palabra, poderoso en las Escrituras, fervoroso para compartir, que podamos ser diligentes
a la hora de exponer el mensaje. Permite que en el nombre de Jesús seas tú utilizándonos a todos nosotros. Gracias te damos, Padre, porque cada uno de estos mensajes que se han dado en este seminario de héroes de la fe, que el día de hoy termina, bendecirá nuestras vidas. Y las enseñanzas están ahí en nuestro canal de YouTube para que podamos escucharlas nuevamente y podamos ser edificados y aprender de cada uno de estos héroes. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios que estamos terminando este seminario en esta segunda parte. Fueron 20 temas en total que se estudiaron, 20 héroes de la fe. Yo te invito a que sigas escuchando estos mensajes y que oremos y prepares tu corazón para el siguiente seminario. ¿De qué va a tratar? Es una gran sorpresa, pero yo espero que tú dispongas tu corazón para participar. Te esperamos y conéctate. Hasta luego.